Buenas noches, camaradas. Quería hacer esta breve introducción o análisis de un concepto cardinal, central en el siglo XX y en el siglo XXI, que es la dictadura del proletariado. Lenin se refirió a ella diciendo que solamente era comunista en el siglo XX y yo agrego en el siglo XXI, quien, además de reconocer la lucha de clases, el papel del proletariado como vanguardia, hace extensivo el reconocimiento de la dictadura del proletariado. Ahora, ¿qué es la dictadura del proletariado? Vamos a explicarlo en este pequeño video. Dictadura del proletariado para tontos, repito, porque muchas veces es necesario repetir para que los conceptos queden grabados en la cabeza de los jóvenes militantes, los jóvenes revolucionarios, que muchas veces escuchan a enemigos de la dictadura del proletariado que están enmascarados, ocultos, y que nos hacen mucho daño. El daño mayor es la ignorancia de esta sentencia anterior que había dicho de Lenin. Bueno, entonces, si estás a favor de la dictadura del proletariado, sos marxista-leninista. Si estás en contra, renunciás en los hechos al marxismo-leninismo. Podemos definir muy brevemente la dictadura del proletariado como la más amplia alianza de clases y capas sociales liderada por el proletariado para instaurar el socialismo, definición de Lenin y Stalin. Bueno, voy a hacer una referencia a los que renuncian en Argentina. El payaso antimarxista de Sartori con su agrupación Grupejo patético Razón y Revolución, cuyo único fin es promover lo contrario, es decir, el divorcio del proletariado, de los trabajadores, de las otras clases sociales, más específicamente de la pequeña burguesía, a la cual el señor Sartori odia con toda su alma. Ahora vamos a España. El trío de tristes antimarxistas Armesilla, Illescas, Vaquero, el otro día subí un video de una conferencia A3 sobre Podemos, una agrupación política española que ahora forma parte de la coalición gobernante. Hicieron un video patético de 3 horas 7 minutos en el cual analizaban a Podemos y jamás se detuvieron a explicar, aplicando nuestro método de materialismo histórico, el nacimiento, el surgimiento de Podemos, es decir, por qué surge Podemos en España, que nace de un repollo o nace como una necesidad social de la pequeña burguesía, mediana burguesía, sectores de los trabajadores que estaban indignados. El movimiento justamente se llamó el 15M, el movimiento de los indignados, ¿no?, contra el bipartidismo en España, porque se daban cuenta que eran lo más antidemocrático que existía, ¿no?, que es el gobierno de la burguesía proimperialista yanqui española. Podemos nace como el mejor intérprete de esas necesidades políticas de las masas. Fue un movimiento de masas. 3 años después, en el 2014, Podemos superó los 2 millones de votos. Es decir, interpretó exitosamente esa demanda. Diferente es decir que Pablo Iglesias, Alberto Garzón de Izquierda Unida o tantos otros dirigentes, Íñigo Errejón, por ejemplo, que es del sector derechista de Podemos, son
revolucionarios, ¿no? Nadie está planteando eso, por supuesto. Pero es innegable que Podemos fue el mejor intérprete de ese movimiento. Además, cuando se hace un análisis marxista, lo primero que se tiene que establecer es a qué clase social representa un partido político. Podemos representa a la pequeña burguesía y los sectores altos del proletariado en España, en las ciudades principalmente. Bueno, todos estos anteriores son troquistas, porque la esencia del troquismo es su antileninismo, expresado en 1000 facetas, pero la más importante de todas, los troquistas no son comunistas, ya que niegan profundamente este concepto cardinal, ¿no? Cualquier persona que se autodefina rojo, comunista, marxista, leninista, maoísta, lo que sea, y niegue la más amplia alianza de clases y capas sociales para la instauración del socialismo, hegemonizada, liderada por el proletariado. El proletariado lo defino como se define históricamente, ¿no? Con los trabajadores industriales, ¿no? Que son una minoría. Por ejemplo, en Argentina apenas superan el millón, sobre 12 millones de trabajadores en blanco y más de 10, 15 millones de trabajadores en negro y que hacen changas, ¿no? O a tiempo parcial, digamos. Entonces, volvemos al principio. Tomamos la definición de Lenin, somos leninistas, marxistas-leninistas, y Lenin ya lo planteó en el siglo XX. Solamente es comunista quien reconoce, defiende y lucha por la instauración de la dictadura del proletariado. Los troquistas, los tres payasos españoles, el payaso Sartelli y tantos otros, al negar la dictadura del proletariado, no son comunistas científicos, digamos. Podrán ser comunistas utópicos, podrán decirlo por sus redes sociales. Justamente ese es el impacto, por eso le estoy contestando por el mismo medio, por YouTube, redes sociales, Facebook, Telegram, lo que sea, a estas personas, estos personajes que tienen un cierto éxito en las redes sociales. Por supuesto que a nivel político no existen. Razón y Revolución no llena una plaza en Argentina. El señor Roberto Vaquero tiene una agrupación política que no superan los 5.000 militantes, tengo entendido. Armesilla es, bueno, un payaso que no tiene seguidores prácticamente, se dedica a sacar libros antimarxistas y a tratar de promover por todos los medios la filosofía, entre comillas, de Gustavo Bueno, que es totalmente antimarxista. Y el señor Illescas, me han dicho camaradas españoles, es lo más rescatable, digamos, de ese trío, ¿no? Pero los tres, incluido Illescas, al ver solamente a Podemos cómo han llegado a emparentarlo con el PSOE, ¿sí? El Partido Socialista Obrero Español, al ver solamente a Pablo Iglesias, a Íñigo Rejón, los dirigentes más derechistas de Podemos, le están pifiando, están negando la dictadura del proletariado, porque la dictadura del proletariado en España se construye con las bases, cuadros intermedios e incluso algunos cuadros dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida, ni hablar. En España es muy conocido que hay una... Bueno, estoy haciendo un video bastante prolongado. Hay una propuesta de unidad comunista lanzada por el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista Obrero Español. Hay muchas agrupaciones marxistas, por ejemplo, la Organización Comunista Revolución, la Masa, que las conozco porque gracias a camaradas españoles, amigos, que me han compartido sus publicaciones, he podido analizar sus órganos ideológicos y puedo afirmar que están por la dictadura del proletariado. Por eso apoyan las medidas más progresistas de este gobierno de coalición
en el cual está Podemos, y atacan, como debe ser, las políticas que no lo son, que no son progresistas para nada. Esa es la posición marxista-leninista en España, y no la posición de estos tres tristes antimarxistas, o la de Sartori en Argentina. Recién hice un video sobre la declaración de Juan Grabois. En su momento planteó reforma agraria, una palabra maldita en Argentina. Hoy, en la edición del diario proimperialista yanqui, La Nación planteó con todas las letras: queremos la revolución, soñamos por la revolución, luchamos por la revolución, contestándole al presidente pusilánime Alberto Fernández, que dice que no es tiempo para la revolución porque no sacamos ni siquiera el 40% de los votos, o sea, cosas que no tienen una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Alberto Fernández jamás va a luchar por la revolución socialista y es uno de nuestros enemigos. Pero no es el caso de Grabois, Luis de Lía y tantos otros dirigentes. Milagro Sala, encarcelada, injustamente perseguida política, presa política en Argentina. Bueno, camaradas, espero que haya servido como una breve introducción a un tema fundamental y tratando de ligar los últimos videos para que se entienda un poco más de qué va la cosa. Venceremos, camaradas.